Investigadores proponen una técnica para detectar fotones de microondas mediante defectos puntuales en el diamante. Investigadores de la Universidad de Waterloo están desarrollando una novedosa técnica para detectar fotones de microondas utilizando diamantes. Este avance es crucial para aplicaciones en procesamiento de información cuántica, como dispositivos cuánticos superconductores, computación cuántica y física de partículas. Los científicos, incluyendo a estudiantes graduados y profesores de la Universidad de Waterloo, han propuesto un modelo prometedor que aprovecha las propiedades sensibles a la luz de un defecto llamado centro de vacancia de nitrógeno, NV, en la estructura del diamante. Este defecto, que puede hacer que un diamante parezca rosa, interactúa de manera única con fotones de microondas y fotones ópticos, lo que lo hace atractivo para aplicaciones en tecnología cuántica. La idea detrás de su propuesta implica confinar los fotones de microondas en cavidades electromagnéticas, donde pueden interactuar con el centro de vacancia de nitrógeno en el diamante. Estas interacciones cambian la propiedad de una cavidad óptica, lo que les permite medir la presencia de fotones de microondas mediante fotones visibles. Según las simulaciones, este diseño podría lograr una eficiencia de detección de fotones de microondas del 90% y una fidelidad de más del 90%. Este enfoque promete simplicidad y efectividad en la detección de fotones de microondas y podría integrarse fácilmente en sistemas electrónicos de estado sólido, lo que facilitaría su escalabilidad en comparación con otras plataformas de información cuántica. Los investigadores planean llevar su diseño teórico a la realidad experimental para poner a prueba sus teorías. En última instancia, este avance podría ser fundamental para convertir fotones de microondas en fotones ópticos, lo que sería esencial para la comunicación en futuros sistemas de computación cuántica. Gran avance. La computación cuántica en silicio alcanza el 99% de precisión. Un equipo de investigadores australianos, dirigido por el profesor Andrea Morello de UNSW, ha logrado demostrar la posibilidad de realizar cómputo cuántico prácticamente libre de errores. Su investigación ha alcanzado una tasa de error del 1%, lo que allana el camino para construir dispositivos cuánticos basados en silicio compatibles con la tecnología de fabricación de semiconductores actual. El equipo utilizó métodos de fabricación estándar de la industria para construir un dispositivo cuántico basado en silicio y logró operaciones cuánticas con una precisión del 99.95% para qubits individuales y del 99.37% para sistemas de 2 qubits. Este avance abre la posibilidad de diseñar procesadores cuánticos de silicio a gran escala que sean capaces de realizar cálculos significativos y útiles. Para superar el desafío de la interacción entre qubits aislados, el equipo utilizó un electrón que rodea dos núcleos de átomos de fósforo. Esta técnica permitió que los qubits interactuaran y realizaran operaciones cuánticas de alta fidelidad. Además, el electrón puede ser fácilmente entrelazado con otros qubits, lo que sienta las bases para construir grandes matrices de qubits capaces de realizar cálculos cuánticos confiables. Este avance representa un hito importante en el desarrollo de la computación cuántica basada en silicio y su aplicabilidad en el mundo real. Los investigadores afirman que esta tecnología es compatible con la industria de semiconductores y allana el camino para futuros procesadores cuánticos de silicio a gran escala. Nuevos códigos podrían hacer 10 veces más eficiente la computación cuántica. La computación cuántica sigue siendo muy difícil, pero la aparición de una potente clase de códigos de corrección de errores sugiere que la tarea podría ser algo más factible de lo que muchos temían. Simulaciones recientes sugieren que los códigos de corrección de errores cuánticos LDPC, Low Density Parity Check, pueden ser mucho más eficientes que el código de superficie,
un estándar actual en la corrección de errores cuánticos. Estos códigos transforman qubits propensos a errores en qubits protegidos, y las simulaciones indican que los códigos LDPC podrían requerir de 10 a 15 veces menos qubits crudos que el código de superficie para lograr la misma protección. Aunque aún no se han implementado en hardware real, estos avances podrían acelerar el desarrollo de dispositivos cuánticos más capaces. Sin embargo, aún existen desafíos tecnológicos importantes antes de que estos códigos sean prácticos en la realidad. Fabricación de antipuntos cuánticos de precisión atómica mediante autoensamblaje de vacantes. Científicos de la Universidad Nacional de Singapur lograron un avance en nanoelectrónica al crear antidots cuánticos precisos a nivel atómico. Utilizaron patrones estratégicos de antidots en estructuras bidimensionales para controlar el comportamiento de los electrones, lo que podría tener aplicaciones en tecnologías cuánticas. El estudio demuestra una notable robustez contra influencias ambientales y abre nuevas posibilidades en la exploración de fenómenos cuánticos. La superquímica cuántica surge en el laboratorio. Investigadores de la Universidad de Chicago han logrado la primera evidencia experimental de lo que se conoce como superquímica cuántica en un gas de moléculas de cesio. Este avance simplifica las reacciones químicas al colocar los reactivos en un único estado cuántico, acelerando así las reacciones químicas. El experimento implica enfriar átomos de cesio a temperaturas cercanas al cero absoluto y controlar las interacciones entre ellos utilizando un campo magnético y una resonancia de Feshbach. Esto resulta en una formación más rápida de moléculas y una mayor comprensión de las reacciones químicas a nivel fundamental. Aunque se ha realizado con moléculas simples, allana el camino para manejar moléculas más grandes y complejas en el futuro. Este logro es un hito importante en el campo de la química cuántica y permite un mayor control y comprensión de las reacciones químicas.